Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Soy Coranelda González. Vamos a estar contigo por espacio de 60 minutos que vamos a aprovechar al máximo en esta plática. En esta plática que me interesa mucho, yo sé que va a ser del agrado de todos ustedes también, porque ¿cuántas veces en la vida no te ha pasado que tienes una conversación, pues, a ver, puede ser difícil, puede ser esa conversación incómoda, o puede ser un tema que le estás dando muchas vueltas y que no sabes cómo tratar con esa persona, con tu hijo, con el marido, con una amiga, que no sabes por dónde empezar? A veces dices, es que no sé en qué va a acabar esto porque es un tema delicado, porque es un tema difícil. Bueno, hoy vamos a estar platicando, vamos a estar conversando precisamente de esto, de cómo llevar conversaciones difíciles con éxito. Es decir, pasar de la tensión a la solución, ¿no? Esta conversación incómoda, cómo poder salir bien librados de ella, por así decirlo también. Todos, sin excepción, hemos enfrentado este tipo de conversaciones que a veces nos incomodan, nos hacen sudar las manos. Evitamos por miedo a herir, a incomodar, o simplemente porque no sabemos cómo iniciarlas siquiera. Son los momentos en los que sabemos que algo debe decirse, pero no encontramos el cuándo ni el cómo. Lo cierto es que estas conversaciones difíciles son inevitables si queremos construir relaciones sanas y fuertes. Esto es decir, que son necesarias. Para este tema he invitado a una especialista experta que nos va a decir cómo salir bien librados de esas conversaciones difíciles, cómo salir con éxito. Ella es Susana Martínez, ella es terapeuta emocional con especialización en psicología positiva, logoterapia y terapia de pareja. Susana, bienvenida. Hola Cora, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy realmente muy emocionada de poder estar aquí con ustedes y platicar de este tema que me apasiona. Y como bien lo dijiste, en todo momento todos hemos atravesado y nos hemos visto envueltos en situaciones que tenemos que enfrentar y las tenemos que hablar y no sabemos cómo hacerlo. Y optamos por callarnos. Y esa no es la solución, porque eso viene a impactar en nuestro bienestar emocional. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué en la experiencia que tú tienes y asesorando también a las personas, Susana, por qué nos cuesta tener este tipo de conversaciones difíciles? Incluso alguien podría decir, pues me cuesta y con mi esposo, y es mi esposo, y es el que me conoce de toda la vida y de tantos años, o con mi hija, pero pues si es mi hija, soy su mamá, o con mi mejor amiga amigas desde la prepa, y le sacamos la vuelta a ciertos temas, a ciertas cosas que decimos, no, porque creo que esto no va a tener un buen final, y mejor te quedas callado. Y mejor nos quedamos callados, como tú dices. Y fíjate que son 3 las principales causas por las que no enfrentamos estas conversaciones difíciles. La primera es por la dificultad del tema. Sabemos que el tema va a ser complicado tanto para mí que lo comunico como para el que lo recibe. Otra razón es por la cantidad de emociones fuertes que están involucradas. Nos da miedo mostrarnos vulnerables porque asociamos vulnerabilidad con debilidad. Entonces, mejor me lo trago, me aguanto y no lo digo. Ese miedo a mostrarme como débil, ¿verdad? Y la otra razón es porque valoramos la relación que tenemos con la persona y no la queremos dañar. Creemos erróneamente que al tocar un tema difícil con una persona, la relación puede lastimarse, cuando precisamente por no tocar el tema, la relación ya se está dañando. Exacto, y de repente esto puede jugarnos en contra. Entonces, tú dirías que es, sí, sumamente necesario a veces esa cuestión que a nosotros nos causa incomodidad, dificultad o que miedo a veces a expresar, sí es necesario tratarla, pero como dice luego ese dicho, ¿no? Fondo es forma, hay que saber hacerlo para no herir, para no, sí, susceptibilidades, para no meterte en un problema, para que no termine peor, que al contrario, buscabas una solución y resulta que acabó peor. ¿No? El trato con esta persona, pero es necesario hacerlo. Es muy necesario para nuestro bien emocional, sí. Porque realmente, yo como les digo en consulta, emoción expresada, emoción no sanada. Y cuidamos tanto la relación que tenemos con la persona y la valoramos tanto que dices, mejor este tema no lo toco, no se va a enojar, no lo vaya a tomar mal, no lo vaya a malinterpretar. Pero la realidad es que justo porque yo no toco ese tema contigo, la relación se está afectando, el rencor crece, la comunicación se va
se va haciendo un espacio, no hay una buena comunicación. También se ve afectada en que mi autoestima se va para abajo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no soy capaz de enfrentar algo que necesito hacer. Entonces son muchas áreas en las que repercute el no poder enfrentar estas conversaciones incómodas o difíciles. Claro, porque no eres clara, precisamente al hablar, la otra persona no sabe y a lo mejor te está molestando lo que está haciendo, te está inclusive hiriendo, pero no tienen idea porque nunca lo dijiste, porque no supiste expresarlo y tú empiezas a albergar cierto resentimiento hacia esa persona. Y ese resentimiento se siente. Sí. De verdad que esa es como una energía que de lo que no está dicho, que va bloqueando la comunicación y va dañando esa relación que tanto quiero cuidar. Entonces, es totalmente el efecto contrario. Por eso debemos de saber cómo hacerla, cómo enfrentar esas conversaciones de manera sana, con respeto hacia la otra persona, y hoy precisamente vamos a ver como esos pasos, ¿verdad? Muy bien. Y hay otra cosita que quisiera decirte, a todos nos da miedo, o sea, es normal tener miedo cuando vamos a tener una conversación, yo también lo siento, pero yo siempre digo, ¿sabes qué? Me da más miedo no tenerla, me da más miedo quedarme con eso que me está dañando, el no ser congruente conmigo, el no escucharme y el no validar lo que yo estoy sintiendo. Y que esto siga así por el resto de la existencia de ambas personas. Exactamente. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar con nuestra invitada hoy, Susana Martínez, cómo llevar conversaciones difíciles con éxito. Ya volvemos. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso con más de estas confidencias a través de la radio esta noche, aquí en Génesis 98.1, y estamos platicando de un tema sumamente interesante con Susana Martínez, terapeuta emocional, con especialización en psicología positiva y logoterapia. Susana, yo te preguntaría ahorita con esta introducción que ya tuvimos también del programa, ¿qué papel juegan los límites para llegar a tener esas conversaciones difíciles con éxito, o salir bien librados, ¿no? Y pasar de la tensión a la solución, el saber establecer límites, porque creo que esto es algo también importante a la hora de tener una conversación que a veces se torna difícil. Los límites son muy importantes, pero primero tenemos que nosotros saber cuáles son nuestros límites, hacer un trabajo interior y reconocer qué sí y qué no puedo aguantar. Y es precisamente eso lo que nos lleva a tener esta conversación incómoda. Cuando ya se está traspasando mis límites personales y ya estoy viviendo una situación que me incomoda. Uh-huh. Es como traer esta piedrita en el zapato que me doy cuenta que me está molestando y no hago este alto para sentarme y quitarla y poder continuar bien mi camino. Y más vale a tiempo, porque si esa piedrita te sigue molestando un buen rato, de repente vas a explotar y ya traes una herida no, te lastimas, por así decirlo. Claro. Y la persona puede reventar en un momento con la otra persona de otra manera que pudo haber sido distinto si desde a tiempo lo platicas. Y también, que puede ser algo también peligroso que sucede, como tú dices, podemos explotar o podemos acostumbrarnos a traer una piedrita en el zapato. Y no se trata de vivir así. Se trata de vivirnos plenos, de podernos expresar, de atrevernos a salir de nuestra zona de confort y no acostumbrarme a lo que no es para mí, a lo que me incomoda. No se trata de tolerar a las personas, de sobrellevarlas, se trata de disfrutar la compañía y de estar bien. ¿Qué efectos puede tener evitar este tipo de conversaciones en una relación a largo plazo? A largo plazo, fíjate, hay efectos, yo siempre los menciono, hay a corto plazo y a largo plazo. Sí. A largo plazo, la relación se va a deteriorar, la tensión crece la desconfianza que yo tengo hacia la otra persona, el rencor y el resentimiento, porque hay algo ahí que no está dicho. También me afecta a mí en mi autoestima. Yo ya me veo, me voy haciendo menos cada vez, no me doy mi lugar, no me doy mi valor, entonces el otro tampoco me lo va a dar. Nosotros siempre le enseñamos a las demás personas cómo nos deben de tratar. Y si yo no me respeto, diciendo lo que es importante para mí, lo que yo necesito, si yo no me doy mi lugar, el otro tampoco me lo va a dar. Ahora, también, ¿qué
qué valiente el poder decir, ¿sabes qué? Y por ejemplo, lo pongo contigo, que te dije, ¿sabes qué, Cora? Quiero platicar contigo de esto. Esto que me está incomodando. Si lo hacemos de una manera, siguiendo unos pasos que ahorita vamos a ver, podemos llegar a un muy buen acuerdo. Y si no es así, yo también ya puedo estar frente a una realidad de decir, esto es lo que está pasando. Ya no estoy suponiendo, esta es mi realidad. ¿Qué me toca hacer ahora a mí? ¿Quiero continuar así o voy a tomar decisiones y voy a actuar para solucionarlo yo? ¿Verdad? Muy bien. Vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresamos con más de estas confidencias, cómo llevar conversaciones difíciles con éxito. Ahorita nos dirá nuestra invitada Susana los pasos a seguir y si existe un momento para abordar de repente este tipo de conversaciones incómodas o es nada más así como de repente actúas por impulso, no es ahorita o nunca, le tengo que decir ya. Se planea, se plantea cómo hay que hacerle, ¿no? Y además también aprender a identificar que una conversación pues es realmente necesaria y no solo un impulso emocional. Vamos a hacer una pausa y regresando tenemos más de este tema esta noche en Confidencias en Génesis 98.1. Gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias esta noche a través de la radio, en el 98.1 de tu radio, donde quiera que te encuentres. Gracias. Estamos hablando de cómo llevar conversaciones difíciles con éxito y salir bien librados de esos temas que a veces resultan incómodos, pero son necesarias estas pláticas. Hablar con honestidad sobre lo que nos molesta, sobre lo que nos duele o nos confunde, implica también un acto de valentía emocional, ya sea con una pareja, con un amigo, con un familiar, incluso hasta con un colega. Abordar lo incómodo es una muestra de respeto hacia la otra persona y sobre todo hacia nosotros mismos. Evitarlas, en cambio, suele tener un alto costo emocional. ¿Por qué? Porque lo decíamos al inicio, se acumula el resentimiento, se generan malos entendidos y se debilita el vínculo. Una relación sana no es aquella que no tiene conflictos, es importante tener esto presente, sino aquella que sabe enfrentarlos con madurez. Entender esto sería el primer paso. A ver, Susana, pero tú dime, ahorita hablábamos de los pasos a seguir para poder tener estas conversaciones difíciles. ¿Se tiene que buscar un momento o es cuando precisamente te está incomodando algo que debes de poner un límite, que debes de tocar y abordar el tema ahí, al instante? Sí se debe de buscar el momento adecuado, eso es importantísimo y precisamente a veces el momento adecuado mío no es el tuyo. Sí. Entonces, ahí tengo que ser muy consciente y no me debe de ganar la urgencia. Si ya me estuve esperando cierto tiempo, ok, tengo que buscar este momento adecuado a los dos. Y ese es uno de los es más, es el tercer paso que sugiero yo, buscar el momento adecuado. Y se empieza preguntando, por decirte, Cora, tienes 30 minutos, tienes media hora para platicar de un tema que es importante para mí. Aquí, con esto ya te estoy diciendo que traigo algo, le estoy dando la importancia al tema y te estoy dando la importancia a ti también, para que te prepares y te dispongas y las dos podamos llevar una buena conversación. Ok, ¿y cuáles, ya que encontramos el momento, cuáles son los pasos a seguir? Bueno, fíjate, el primer paso va a ser validar nuestras emociones, la validación emocional. Y esto es un ejercicio que se hace de manera escrita. Yo les digo, sí o sí, háganlo, porque nuestro miedo, uno de los miedos que mencionamos que nos impide tener esto es mostrarnos vulnerables. Entonces, yo tengo que reconocer qué emociones me genera esta situación. Porque si yo no las reconozco, las emociones llego a la conversación con las emociones a tope. Desbordadas. Desbordadas. Sí. Y a mayor emoción, menor claridad y objetividad para hablar. Entonces hay un ejercicio que es la validación emocional, donde yo les sugiero que escriban en 4 columnas. En la primera es qué emociones me está generando esta situación. Enojo, tristeza, ansiedad. Ok, las enumeras. Segunda columna. ¿En qué parte del cuerpo estoy sintiendo estas emociones? Y podemos decir, me duele siempre, traigo un dolor de estómago terrible, traigo migraña, me duele la espalda. Tercera columna, escribir, ¿por qué me siento así? Y ahí es donde ya yo empiezo a armar mi conversación. ¿Por qué me siento así? Porque me siento invalidada,
porque nadie nunca me pregunta cómo me siento, porque no puedo hablar contigo. Estoy, por ejemplo, poniendo un ejemplo de comunicación con el esposo, que yo nunca tengo tiempo de platicar con él. Me siento invalidada, no me siento escuchada, me siento que no me valoran en la casa. Cuarta columna, ¿qué necesito para sentirme mejor? Necesito simplemente que me escuchen, que me pregunten cómo estuvo tu día hoy. Entonces, cuando yo hago ese ejercicio, yo ya reconocí mis emociones y bajan en intensidad y tengo una mayor claridad para llegar a la conversación. Y ya más o menos también estructuré lo que voy a pedir, lo que yo necesito. Ese es el primer paso. Ir preparada y saber lo que quieres expresar también para que la otra persona pueda pues también tener esa empatía, pueda entender lo que está pasando. Justamente, ¿qué papel juega la empatía en este tipo de conversaciones? La empatía juega un papel muy importante y por eso es muy importante el cómo hablamos, que ese es el punto 4. Si me dejas y me puedo ir en orden, o sea, que es, bueno... Lo podemos sintetizar antes de irnos a la pausa, sí, claro. Que sí, la empatía juega un papel muy importante y por eso es indispensable empezar a hablar desde yo y no de tú. Y el poderte decir, yo me siento no valorada, yo me siento que no te importa cómo pasé mi día, yo me siento ignorada. Porque si yo y ahí ya empiezo como a conectar con la otra persona y le digo cómo lo que yo estoy viviendo. Claro, qué distinto es a que tú le digas, tú me ignoras, tú no me haces caso, tú no me prestas, estás culpando. Porque si yo empiezo, así como tú dices, sí. tú haces esto, no me preguntas, levanto una muralla entre las dos. Sí. Y se cierra la comunicación. Entonces, ahí está la empatía. En cómo, o sea, ahí entra la empatía y la cuido con el lenguaje que utilizo. Como te digo, desde yo. Mi persona. Desde mi persona. Muy bien, entonces esos serían básicamente los puntos y sí es distinto cómo la otra persona lo va a percibir también y te va prestando esa atención y entra en esa empatía que nos va definitivamente a ayudar o es nuestra aliada en esta conversación incómoda, ¿no? Desde ahí hay que saber, es que sí decíamos, fondo es forma, ¿no? Claro. El cómo tú pides las cosas. Vamos a hacer una pausa y regresando tenemos más de estas confidencias. También hay gente que dice, pues yo sí me preparo mentalmente, emocionalmente, me programo, no sé qué, medito antes de tener una plática incómoda y me ha funcionado. Bueno, pues ahorita vamos a platicar de más detalles con nuestra invitada, la especialista en el tema, Susana Martínez. Ya volvemos. Muchísimas gracias, ya regresamos con más de estas confidencias a través de Génesis 98.1 y bueno, estamos hablando de este tema que es muy interesante, que todos seguramente en algún momento lo hemos atravesado, lo hemos vivido, el tener una plática incómoda, que son necesarias o difíciles para tener relaciones sanas, porque si no se va a convertir en la piedrita, ¿no? Que te cala ahí en el zapato y no se trata de sobrevivir a las personas, de sobrellevarlas, de tolerarlas, sino de disfrutarlas. Yo platicando con mi invitada Susana Martínez, a ver, ejemplos, decíamos ahorita de situaciones o pláticas incómodas, por ejemplo, que te ha pasado con algún paciente que va, te consulta y que no sabe cómo abordarlo. Algunos ejemplos que te acuerdes. Fíjate, tengo uno muy claro de esta persona que llega a consulta, es un hombre, y me decía, Susana, es que yo llego a mi casa y nadie me pregunta cómo me fue en el trabajo. Yo en la mañana digo, tengo una junta importante y llego en la tarde y nadie me pregunta. Y mi esposa me recibe platicándome todo lo que hizo en el día, mis hijos me platican del partido de soccer, del festival de baile, y yo me siento como ignorado, como que nadie me da mi lugar. Y la primera pregunta que le hice yo fue, ¿y ya le dijiste a tu esposa cómo te sientes? Y me dice, no, hombre, no, ni para que haga problema. Y mi respuesta fue, el problema ya está. El problema ya está precisamente porque no lo estás diciendo y tú no te sientes feliz. Tú necesitas hablar. Lo necesitas platicar, necesitas que te reconozcan tu lugar en tu casa. Y él tenía miedo. Él tenía miedo de incomodar a la esposa. Y a lo mejor la esposa, tan fácil como tener la conversación, y la esposa ni siquiera se había percatado que no le pregunta a su esposo, que ella no tiene con quién hablar en todo el día, llega el esposo, le suelta todo el comentario y no
no se daba cuenta que no se interesaba en lo del esposo. Y esto es realmente importante. Se te va en automático, porque decías tú, luego siempre por eso hay otra más lista que sí le pregunta, y luego porque no llegan los señores a dormir o porque llegan tarde, aquí nadie me pela, pero siempre va a haber una lista que sí le Claro, hagas. siempre va a haber la lista que sí lo va a escuchar, que sí le va a dar su lugar. Entonces, qué sano poder tener esta comunicación abierta, sana y franca en casa, que viene realmente a fortalecer la relación. Claro. Porque no es posible que estemos en una relación de cualquier tipo, laboral, de amistad, familiar, en la que no seamos capaces de expresar cómo nos sentimos. Ese es un punto clave para decir, esta relación no es sana. Exactamente. Cuando, fíjate bien, entonces, a ver, esa es una señal. ¿Tienes otras señales que te dicen no estás en una relación sana ni con una amiga, que tú no seas capaz de decirle cómo te sientes, con una pareja, con tus propios hijos, con tu mamá? O sea, esa sería una señal, el tener miedo de expresarte, dirías tú, Susana. Claro, nos da mucho miedo, por eso te decía, enfrentarnos a la realidad. Sí. Y a veces esto es el resultado de una plática incómoda, el que ahora sí ya me estoy dando cuenta en dónde estoy parada. Estas conversaciones incómodas vienen a ser pruebas a la relación. Y estoy poniendo a la relación en el lugar indicado en mi vida. Estoy poniendo a la persona en el lugar realmente en el que yo la imagino. Importante, o sea, te voy a preguntar algo y que seas muy honesta conmigo. Cuando tienes este tipo de relaciones, de pláticas y de conversaciones difíciles, que decíamos ahorita, son sumamente necesarias y debes tenerlas. Y dices tú, y pasan cosas, porque ahí te das cuenta de la realidad. ¿Dónde estoy parada después de hablar de mi incomodidad, de mi inconformidad, de este tema difícil con mi marido, con mi mejor amiga, con mi mamá? Hay relaciones que resulta que después de ahí se rompen y está bien también. También está bien. También está bien porque, como te digo, ya nos toca a nosotros pasar de ser víctimas a ser responsables de nuestra vida. Víctima es un papel muy fácil. Sí. Me hizo, me hace, no me pregunta, me deja, me ignora. Ok, yo tengo esta conversación, ya sé cuál es la respuesta y ahora yo soy responsable de mi vida y yo decido. Continúo así me veo por el resto de mi vida, mis siguientes 10 años, o quiero cambiar, pongo límites o simplemente esta relación ya dio lo que tenía que dar. Y se acabó. Y eso Exactamente. ha resultado también con tus pacientes y se vale y está bien y siempre va a ser para el bienestar de uno mismo. Siempre es para el bienestar de uno mismo y duele, claro que duele, pero duele más estar en un lugar donde no somos respetados, donde no somos valorados y donde no podemos ser nosotros mismos. Y donde te quedes ahí solamente por pertenecer, por sobrellevarlo, por no tener un problema, por no sé qué, pero finalmente no estás siendo feliz. No hay una conexión bonita, genuina, sana. Uh-huh. Esa sería lo ideal, ¿no? Lo real. Y cuando se tiene esta conversación incómoda o difícil y la finalizas con éxito, como dice este programa, ¿cómo tener esa conversación? Dame ahora ese ejemplo, que sería el contrario, porque sabemos que hay relaciones que se van a romper cuando tú hables y te expresas de esa manera. ¿Y cuál sería el ejemplo de una conversación difícil, exitosa? Fíjate, me encanta que toques el tema del éxito, porque justamente en consulta, una persona me decía, yo no batallo para tener conversaciones difíciles. Uh-huh. Y entonces le dije, qué bueno. ¿Y cómo te sientes después de tenerlas? Y me dice, si me va bien, me siento empoderado, muy bien. Pero si no consigo lo que yo quería, me siento muy mal. Y aquí hay un error en lo que consideramos nosotros o definimos como conversación difícil exitosa. Sí. El éxito de una conversación difícil no consiste en que yo obtenga lo que necesito. Es decir, no se trata de que alguien gane. El éxito de una conversación difícil, Cora, está o consiste en que yo sea capaz de expresar lo que necesito y me deshaga de esos sentimientos de enojo y de rencor que están repercutiendo en mi salud física y en mi salud emocional. Ahí está el éxito. Entonces, si yo lo veo así, todas las conversaciones que yo tenga incómodas van a ser exitosas. No porque conseguí exactamente el 1, 2 y 3 de lo que yo buscaba, sino porque fui capaz de hablar. Ahora, algo bien importante. No nacemos
empoderados y con esa confianza de poder atravesar conversaciones difíciles. La mayoría de nosotros tenemos que desarrollar la habilidad. ¿Y cómo la desarrollamos? Practicándola. No, yo te puedo dar los 5 pasos de la teoría, pero si no los ponemos en práctica, no nos vamos a ser expertos, no lo vamos a lograr, dominar, sí. a dominar. Entonces es de poco a poco. Muy es bien. una habilidad que se desarrolla como el andar en bici. Entonces hay que ponerla en práctica todos Claro. los días con Todos. todas las personas. Y todos los días tenemos algo. Si yo te apuesto que si ahorita hacemos un silencio y decimos todos, piensen en un tema que han venido postergando porque les da miedo enfrentarlos. A todos ya se nos vino Se uno. te va a venir uno. Sí, claro. Algo con algún familiar, con algún hijo. Con tu algo tal. jefe, con tu hijo, con tu esposo, con tu amiga. Y la primera conversación difícil, y qué bueno que me acuerdo de esto, es la que tenemos que tener con nosotros mismos y preguntarnos, ¿por qué no hablo? ¿Por qué me quedo callada? ¿Por qué me aguanto? ¿Verdad? Esas son las preguntas. Ujú. Ok, señales antes de irnos a la pausa rápidamente de que tienes que hablar eso que te incomoda. ¿Qué sientes? ¿Cómo se siente cuando dices, o sea, tengo duda de que si realmente esto puede ser un tema que tengo que abordar porque es algo difícil, complicado, o mejor no, o mejor me quedo callada, no sé qué. O sea, te sientes incomodidad, inconformidad. Aquí hay ¿Qué- 2 cosas. qué ¿Cómo sientes? me siento? Ando irritable todo el día, ando enojada, ando triste, no duermo. Todo se refleja, el cuerpo lo refleja. Sí. Traigo malestares físicos que me hablan de una incomodidad, de emociones que traigo contenidas. Otra señal, si yo estoy dudando, si debo o no tener esa conversación, hay 4 preguntas que son claves. ¿Cuáles son? Estas preguntas las propone Kwame Christian, que es el fundador de The American Negotiation Institute, que enseña a las empresas a negociar y te dice, imagínate cómo te sentirías si nunca tienes esa conversación. Esa es una. 2, imagínate cómo te sentirías si tienes la conversación y te va mal. ¿Lo pudieras superar? Tercera, imagínate cómo te sentirías si tienes la conversación y te va más o menos. 4, imagínate cómo te sentirías si tienes la conversación y te va muy bien. ¿Por qué nos sirven estas 4 preguntas? Porque nuestra mente tiene este sesgo negativo a siempre a imaginar el peor escenario, Catástrofe. la catástrofe. Entonces eso me detiene. Pero hay muchas opciones. También me puede ir más o menos y ya avancé. O me puede ir excelente y me voy a sentir demasiado bien conmigo y la relación se va a fortalecer. Entonces, si yo tengo el poder de elegir qué pensamiento hago mío, ¿por qué elegir el catastrófico? Que al mismo tiempo me va a crear sentimientos de angustia y de estrés y así voy a llegar a la conversación. Hay algo que está muy claro, que lo hagas al momento que lo hagas, resulte para bien, resulte para mal, resulte exitoso o que digas, no, me fue muy mal, se rompió, de las 2 formas vas a ganar. Exactamente. De cualquier forma De va a ser cualquier. una conversación exitosa. Desde el momento en que atravesaste tu miedo, Sí. contactaste con tu necesidad, validaste tus emociones y las pudiste poner en palabra. Claro. Y si se rompe, es porque así tenía que ser. Y si continúa, créeme que va a ser una relación mucho más sana, fructífera y ahora sí que en el bienestar para ambas personas, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos para despedir este programa el día de hoy con nuestra invitada Susana Martínez. Ya regresamos. Muchísimas gracias. Regresamos con más de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Y bueno, llegamos a la recta final de este programa donde estuvimos conversando precisamente de esto, de cómo llevar esas pláticas o conversaciones difíciles con éxito, cómo perder el miedo a abordarlas, por qué sí debemos hacerlo y también dándonos cuenta o tomando esa conciencia de que de cualquier manera, resulte lo que resulte, vamos a ganar, vamos a salir ganando ambas partes. Evitar conversaciones difíciles o temas incómodos podría parecer más cómodo a corto plazo, pero a la larga, lo que no se habla, como dice el dicho, se pudre. Guardar lo que nos molesta por miedo a incomodar es un autoengaño que termina fracturando relaciones y minando nuestra paz interior. En cambio, si eliges enfrentar lo difícil con respeto, honestidad y apertura,
te lleva a vínculos más auténticos, más humanos, sobre todo más duraderos. Porque las relaciones fuertes no se construyen desde la perfección, sino desde la voluntad de comunicarse, incluso cuando es incómodo. Yo te quiero agradecer mucho, Susana, después de todo lo que hemos conversado a lo largo del programa, que estés aquí con nosotros y que nos has ayudado a abrir un poco más la mente, a tomar esa conciencia y a que finalicemos puntualmente con este par de preguntas que tiene el público también en el programa. Sobre cuáles son los errores más comunes que, por favor, nos digas, debemos evitar en una conversación difícil. Errores comunes, querer acelerar la plática. Si no es el momento adecuado para las dos, espérate. El tono de voz. Tenemos que cuidar muchísimo nuestro tono de voz. Tenemos que mantenernos en el centro y no querer abarcar muchos temas en una conversación difícil. Elige uno y no pierdas tu centro y mantente ahí. Si no le saques la ristra al marido de tus 5 temas, es que tú me dijiste. Vamos a resolver uno. Una cosa, una incomodidad. Una incomodidad. Okay. Y así nos vamos dando cuenta que sí podemos, avanzamos y en otro momento sacamos otro tema. No queramos resolver todo en una. ¿Es válido pedir esa pausa, ese espacio si sentimos que no estamos listos para hablar? Súper válido y súper necesario. También si sentimos que dentro de la conversación las emociones se están desbordando, es muy válido decir, vamos a hacer una pausa, aquí dejamos tantito y retomamos esta plática. También es muy válido y sucede que no resolvemos el tema en una conversación. A veces necesitamos varias pláticas y continuar otra vez buscando el momento adecuado para los dos, cuidando nuestro tono de voz, validando nuestras emociones y teniendo en cuenta que la solución la vamos a trabajar en conjunto, que no sea yo contra ti o tú contra mí, somos los dos tratando de resolver una situación. Muy bien, y por último, el consejo que le das a las personas que hoy nos están escuchando y que dicen, a mí me encantaría antes de caer en todo este problema o llegar a temas complicados que a todos nos puede pasar en la vida con cualquier persona, ¿no? Quiero fortalecer mis relaciones a través de una mejor comunicación. ¿Qué tips, qué consejos, qué mensaje les darías? Háblenlo, no se lo callen, háblenlo, venzan el miedo. Como les digo, da más miedo quedarte callado que hablar lo que necesitas. Entonces, sácalo de ti, prepárate, prepara tu conversación y lánzate, porque te vas a hacer experta en la práctica. Susana Martínez, especialista en psicología positiva, logoterapia también, por supuesto, y es terapeuta emocional. Me encantó tenerte en el programa. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? En la página en Instagram, Hablando y Sanando. Hablando y Sanando. Hablando y Sanando, ese es el tema, esa es la solución, hay que hablar para sanar. Muy bien, pues así nos quedamos con la frase hablando y sanando, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Susana Martínez, por estar con nosotros. Gracias a mi equipo de producción, Quique Méndez en el control digital. Gracias a Alex Rojas, Abraham Romero y a todo nuestro equipo de producción. Y principalmente lo más valioso, a ti por tu atención, a nuestro público, por estar con nosotros en medio de tanto contenido. Muchas gracias. Soy Coranelda González y yo me despido con esta frase que sí nos gustó mucho, es chiquita, pero es muy cierta. Las conversaciones difíciles no son el problema. El verdadero problema es no tenerlas. Gracias, muy buenas noches y hasta la próxima.